Hola, vamos a hacer el problema 15. El problema dice, en un recipiente que contiene un exceso de azufre, vamos a pintarlo. Tenemos nuestro recipiente, tenemos aquí una montañita de azufre sólido. Se ha introducido CO hasta una presión de 2 atmósferas. Vamos a introducir el CO y sabemos que la presión es de 2 atmósferas. Cuando se alcance el equilibrio, la presión total es de 1.03 atmósferas. Pues bueno, esto va a reaccionar con esta, que después no lo sabremos, lo comentaremos, pero el caso es que, y estas son las condiciones iniciales, y cuando ya alcanzamos el equilibrio, pues me dicen que la presión total es de 1,03 atmósferas, lo que me dice. Estos son los datos que tengo, después rellenaremos alguna cosa más. Dice, calcula K sub P para este equilibrio. Bueno, como de costumbre, esto es el K sub P que queremos calcular y esta es nuestra reacción. Primero vamos a ver un poco esta reacción de aquí. Vemos que hay más sustancias por aquí, por tanto, y que algunas son sólidas, otras son gases. Está claro que las condiciones iniciales son esas, del resto no hay nada más porque no nos dicen, pero una vez que se ha producido la reacción del azufre con el monóxido de carbono, pues habrán aparecido estas cosas. Entonces, bueno, quería decir aquí antes que aunque no nos dicen nada del volumen y de la temperatura, porque no tenemos los valores, es bueno siempre tener presente que el volumen está, aunque no lo sabemos, y que el valor es el mismo antes y después, la temperatura es el valor mismo antes y después. Bueno, como decía, aquí se producen varias cosas y como consecuencia la cantidad de CO habrá disminuido, ya no sean 2 atmósferas, la presión parcial del monóxido de carbono sea menor, no sabemos cuánto. El azufre también habrá disminuido porque parte se habrá consumido y el SO2 habrá aparecido y el carbono también habrá aparecido, pues habrá producido la reacción. ¿Vale? Como de costumbre, de las primeras cosas que hacemos es conocer si nuestra reacción es homogénea o heterogénea. En este caso es heterogénea porque tenemos aquí gases y aquí sólidos y aquí otra vez son mezcla de gases y de sólidos. Esto es heterogéneo. Esto es importante para después, en la constante de equilibrio que vamos a utilizar, por ejemplo, la K sub P, se expresa el cociente de concentración o de presión, mejor dicho, se pone nada más que lo de los gases. Fijaros, el SO2 y el CO, pero no aparece para nada ni el azufre ni el carbono aquí. Por otro lado, es bueno también calcular el valor de incremento de N de los gases. En nuestro caso es -1, porque serán, aquí hay una molécula de, o sea, el coeficiente estequiométrico es 1 y aquí es 2. 1 menos 2 menos 1. Y eso también tendrá implicaciones en cuanto que K sub P, K sub X y K sub C no van a ser iguales. Bien, dicho todo esto, el siguiente paso es poner los datos iniciales y determinar hacia dónde se produce la reacción, que de cierta manera ya lo hemos dicho por aquí. Bien, nos dicen que hay un cierto exceso de azufre. Exceso significa que hay todo el que queramos, o sea, que no se va a consumir, ¿no? Que hay mucho. Del CO hay 2 atmósferas, una presión de 2 atmósferas, y de esto no hay. Bueno, la primera cosa, en muchos ejercicios trabajamos esto del número de moles. En este caso vamos a trabajar en presiones. Siempre hemos dicho que en presiones y en concentración se puede trabajar si el volumen al principio y al final es el mismo. Por otro lado, normalmente se puede trabajar en uno o en otro, o en moles o en presiones. En este caso no tenemos opción porque al no saber ni el volumen ni la temperatura no podemos transformar esto en moles, con lo cual no nos queda más remedio que trabajar en presiones, que por otro lado no presenta un problema especial. Bueno, entonces, dicho esto, evidentemente la reacción va a tirar hacia la derecha porque de esto no hay nada y al cabo de un rato, cuando se alcance el equilibrio, las presiones van a ser las siguientes. Bien, aquí no vamos a hablar de presión porque esto es un sólido. Entonces simplemente con algo queremos decir que hay azufre por ahí, ¿no? La presión del CO pues disminuirá porque se ha desprendido, o sea, se ha reaccionado el CO, entonces será, como tiene coeficiente estequiométrico 2, 2x. Y la presión del dióxido de azufre será X, porque el coeficiente estequiométrico es 1, y aquí como el coeficiente estequiométrico es 2, pondremos algo de todas formas, no vamos a poner nada porque no hay presión, estos no tienen presión porque son sólidos, solo la presión, si fuesen moles sí que podríamos decir cosas, pero aquí no, en presión no. Bueno,
Dicho esto, pues entonces recordad que a nosotros lo que nos pregunta es calcular K sub P. Y para calcular K sub P necesitamos saber cuáles son las presiones en el equilibrio de estas dos sustancias. Si sé la presión del SO2 y la presión del CO, podré determinar K sub P. Fijaros que aquí las presiones estas que debíamos de conocer dependen de X. Entonces ahora vamos a ver que realmente esta X la podemos obtener de otro sitio. ¿De dónde? De este dato que nos han dado, que en el equilibrio nos dicen que la presión total es 1,03. Recordad que la presión total es la presión de uno de los gases más la presión del otro gas. Sumemos estas dos cosas, que son las presiones de cada uno. Entonces en el equilibrio nos dicen que la presión es 1,03, la presión total. La del CO, 2 menos 2x. La presión del SO2, x. Con lo cual, fijaros, ya solo me queda una incógnita y una ecuación, con lo cual yo sé que x es 0,97 atmósferas. Sabiendo esto, puedo introducirlo aquí y ya tendré datos para calcular la constante. Vamos a hacerlo. Ponemos esto aquí, entonces x 0,97. Y 2 menos 2x, 2 menos 2 es esta cantidad. Con lo cual ya sabemos las presiones del monóxido de carbono y del dióxido de azufre. Ahora nos venimos aquí a la constante. La presión del dióxido de azufre es 0,97 y la presión del monóxido de carbono 0,06 elevado al cuadrado por su coeficiente aquí. El resultado es esto. Bien, importante es daros cuenta que en este caso sí que tiene unidades. Que hemos dicho que las constantes tienen unidades. Lo que pasa es que a veces, si incremento de n es 0, no aparecen, no tiene unidades. Y las unidades dependen de la cantidad de sustancia, o sea, de la estequiometría de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, este es el valor de la K sub P. Vamos a ver el apartado B. Apartado B, tenemos la misma reacción, pues lo hemos puesto aquí y sabemos que es heterogénea, incremento de n menos 1. Todo esto lo sabemos del caso anterior. Pero ahora me dice, calcula el peso de azufre en el equilibrio, o sea, tendríamos unas condiciones iniciales y otras en equilibrio. Si a la misma temperatura se pasan 2 moles de SO2, me piden el peso de azufre. Vamos a pintar el peso de azufre. Tendremos aquí una masa de azufre. Si a la misma temperatura de antes, que no sabemos cuál era, pero sabemos que es pues la que sea, pero ¿por qué nos dicen esto? Porque nosotros la constante de equilibrio depende de la temperatura. Y para poder utilizar la constante de equilibrio que hemos calculado anteriormente, este experimento también tiene que ser a la misma temperatura. Bueno, si a mí se pasan 2 moles de CO2, pasamos 2 moles sobre carbón en exceso, sobre una montañita, o sea, hay mucho carbón, no lo vamos a consumir. Y dice que la presión total en equilibrio resulta de 2 atmósferas. Esta es la información que me dan. ¿Qué puedo deducir de aquí un poco más de esta información? Bueno, inicialmente es lo que tenemos, pero al final se habrá producido, si tenemos azufre y tenemos, tenemos aquí carbono y SO2, carbono y SO2, pues se tiene que haber producido monóxido de carbono y azufre. El azufre, el SO2 que teníamos, estos moles habrán disminuido y la presión del CO, como ha reaccionado el SO2 y el carbono, aparecerá algo de monóxido de carbono y aparece algo de carbón. Perdonad, habrá disminuido algo del carbón, porque lo teníamos inicialmente como ha reaccionado. Pues eso es lo que tenemos en la situación ahora. Bien, K sub P eso lo calculamos en el ejercicio, en el apartado anterior. Bueno, pues ahora ya podemos hacer el razonamiento siempre. Como tenemos aquí moles, vamos a trabajar con moles inicialmente, ya veremos. Teníamos de azufre, no hay nada aquí, de este tampoco, inicialmente, y de SO2 hay 2 moles y de carbono el que haga falta. No hay ningún problema por el carbono. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues bueno, evidentemente la reacción se desplaza hacia la izquierda porque de esto no hay nada y de esto tenemos cosas. Bien, dicho esto, ya podemos pasar a hacer el razonamiento. ¿Cuáles serán los moles en equilibrio? Los moles en equilibrio serán Z, voy a llamar Z y otra vez he utilizado la letra X porque X después lo voy a utilizar para otra magnitud, para no liarlo. Entonces aparecerán Z moles
de azufre, aparecerán 2Z de monóxido de carbono por el coeficiente estequiométrico, 2 menos Z desaparecerá una cierta cantidad de CO2, que viene dada por estequiometría, que es 1, y de aquí desaparecerá algo que, como no sabemos lo que había inicialmente, no vamos a poner nada. Hay algo ahí. Bien, ya tenemos esto de aquí. Recordad que el objetivo es determinar los gramos de azufre. O sea, tendremos que saber de alguna manera Z. Y nosotros sabemos la constante. Bueno, el problema es que tenemos la constante, es K sub P, y habría que trabajar en presiones. En cambio tenemos moles. Estos moles no los podemos pasar a presiones porque no tenemos ni volúmenes ni temperaturas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Podemos trabajar con esta relación. Nosotros sabemos K sub P. Vamos a expresar estas cosas con K sub X, y esta es la presión en el equilibrio, que sabemos que es 2. Elevado incremento de N, que lo conocemos. Bueno, como he dicho, K sub X es la fracción molar del SO2 en el equilibrio partido por la fracción molar del monóxido de carbono elevado al cuadrado por el coeficiente estequiométrico este de aquí. Recordad que las fracciones molares es el número de moles de SO2 partido por el número de moles totales. Entonces tenemos que calcular los números de moles totales. Entonces, el número de moles totales, en este caso, como estamos en un equilibrio heterogéneo, solo intervienen los gases, o sea, el número de moles de monóxido de carbono más el número de moles del dióxido de azufre. Bien, si aplicamos esto al equilibrio, que es para donde podemos aplicar esto, el número de moles de gases serían el CO 2Z y el SO2 2 menos Z. Luego el número de moles totales sean 2 más Z. Sabiendo esto y sabiendo el número de moles de cada una de las cosas, podemos aplicar esta fórmula. Hagámoslo. Primero, K sub P, 269,6. Ahora viene este término. La presión en equilibrio, 2, elevado a menos 1, que es incremento de. Y ahora vienen las fracciones molares. La fracción molar del SO2 es 2 menos Z. Aquí lo tenemos. Dividido por, el número de moles del SO2 es 2 menos Z, dividido por el número de moles totales, que es 2 más Z, será la fracción molar del dióxido de azufre. Ahora la fracción molar del monóxido de carbono. Pues entonces sería el número de moles de monóxido de carbono, 2Z, dividido por el número de moles totales, 2 más Z. Fijaros que en esta ecuación solo hay una incógnita, que es Z, que es la que buscamos. Bueno, pues ya de aquí simplificamos un poco los Z, el 2 pasa por aquí abajo, y entonces resolvemos esto. Es una ecuación de segundo grado, que da dos soluciones, una con Z negativo y otra con Z positivo. Bueno, si evidentemente el Z negativo sabemos que no tiene sentido físico, pues no podemos tener el número de moles negativo, con lo cual la correcta es esta de aquí. Por tanto, Z es 0.04307. ¿Y esto qué implica? Que el número de moles de azufre, recordad que nos están preguntando la masa de azufre, el número de moles de azufre es precisamente este número Z. Si ya sabemos los moles de azufre, sabemos que la masa molar del azufre son 32 gramos por mol, con lo cual los gramos de azufre lo podemos sacar de esta reacción, número de moles igual a masa partido por masa molar. Luego la masa de azufre será este número de aquí, que son los moles de azufre, multiplicado por su masa molar, y estos son los gramos, y con esto finalizamos.